El río que aprendió a confiar. Nació en lo alto de una montaña, entre rocas frías y musgos antiguos. Su primer sonido fue el murmullo del agua al romperse contra la piedra, tímido, pero constante. El joven río corría alegre, sin mirar atrás, disfrutando del juego de avanzar, saltar, cantar y reflejar el cielo. Creía que la vida era solo eso, moverse, brillar y seguir. Pero con el tiempo, mientras descendía por valles y llanuras, comenzó a escuchar historias de los ríos mayores, esos que ya habían cruzado el desierto. Ten cuidado, le decían las corrientes viejas. Más allá de las montañas hay un lugar donde el agua desaparece. Dicen que el sol lo devora todo. Ningún río regresa de allí. El joven río, que hasta entonces había corrido sin miedo, sintió por primera vez un nudo en su corriente. ¿Y si es cierto?, se preguntó. ¿Y si mi destino es morir bajo el sol? Desde entonces, cada curva de su camino le parecía una amenaza. El rumor del viento se volvió advertencia, y la idea del desierto comenzó a acompañarlo como una sombra. Y sin embargo, el curso del río no podía detenerse, el agua no conoce el reposo, y la montaña empuja hacia adelante. Pasaron los días, y el paisaje cambió. Los árboles comenzaron a escasear, la hierba se volvió amarilla, y el aire, seco. El río se agitó dentro de sí, sus aguas se volvieron turbias, confundidas. No quiero llegar ahí, murmuró. No quiero perderme. Pero la tierra, sabia, le respondió. Ningún río se pierde, hijo. Todos encuentran su destino en el mar o en el cielo. El río no entendió. ¿Cómo podía un río llegar al cielo? Aceleró su paso, intentando escapar del horizonte dorado que lo esperaba. Pero el sol lo seguía, incansable, como si lo llamara por su nombre. Finalmente, una mañana, el paisaje se abrió y ante él se extendió el desierto. Era inmenso, de arena brillante y aire caliente. El río se detuvo al borde de las dunas, temblando. No sabía qué hacer. Frente a él, la tierra parecía absorber la vida. Sus aguas, al tocar la arena, comenzaban a evaporarse lentamente. El río lloró. Tanto he viajado, ¿para qué?, dijo entre sollozos de espuma. He alimentado valles, he dado vida a bosques, he cantado para las montañas. ¿Y todo termina aquí? Entonces, una voz suave, antigua y profunda le habló desde el cielo. Era el viento. ¿Por qué temes, pequeño río? Porque desapareceré, respondió. El sol me secará y dejaré de ser lo que soy. No dejarás de ser, le dijo el viento. Solo cambiarás de forma. Tu viaje no termina aquí, solo se transforma. Lo que crees muerte, es ascenso. Lo que crees final, es comienzo. El río no entendía, pero algo dentro de él quiso creer. El viento continuó. Entrégate al sol. Deja que te toque. Su calor no te destruirá, te liberará. Te elevarás al cielo como vapor, y desde allí volverás como lluvia. No temas al desierto, es el umbral entre la tierra y el cielo. El río miró su propio reflejo. Por primera vez, no vio solo agua, vio vida, movimiento, propósito. Cerró los ojos y decidió confiar. Avanzó un poco más, dejó que el sol lo abrazara, y lentamente comenzó a ascender. Sus gotas se convirtieron en nubes, sus corrientes en viento, su cuerpo en niebla luminosa. Ya no era un río que corría, era agua que volaba. Y en lo alto, mirando hacia abajo, comprendió la promesa. Desde el cielo podía ver los valles que había recorrido, los pueblos que había saciado, los árboles que había alimentado. Nada había sido en vano. Todo tenía sentido. Y en ese instante, una lágrima de gratitud se desprendió de la nube y cayó a la tierra. Era el río que regresaba, convertido en lluvia, trayendo vida a un nuevo valle. Así aprendió que la confianza no consiste en entender el camino, sino en fluir incluso cuando el destino parece incierto. Y desde entonces, cuando otros ríos llegan al borde del desierto y dudan, escuchan un susurro en el aire que dice: no temas al sol, él no viene a destruirte, sino a elevarte. Explicación. Cada detalle de esta alegoría representa una parte del viaje interior que todos, en algún momento de la vida, emprendemos. El río somos nosotros, el alma humana que nace pura, llena de propósito y movimiento, que avanza por la existencia buscando sentido, buscando el mar, buscando su lugar. Al inicio, fluimos con entusiasmo, creyendo que el camino será siempre claro y amable. Pero a medida que avanzamos, el paisaje cambia. La vida nos confronta con la sequedad de los días difíciles, con la incertidumbre de los desiertos emocionales, y ahí comienza el verdadero aprendizaje,
confiar incluso cuando no entendemos. El río representa la naturaleza de nuestra alma, inquieta, curiosa, a veces temerosa, pero hecha para moverse. Cuando el río teme al desierto, refleja nuestro miedo a los procesos que parecen vaciarnos. Esa etapa de la vida en la que sentimos que estamos perdiendo algo, una relación, una etapa, una identidad, un sueño. Nos cuesta aceptar el cambio porque lo asociamos con pérdida. Y sin embargo, en el lenguaje del alma, los cambios no destruyen, transforman. La alegoría nos muestra que, en realidad, lo que más tememos es lo que más nos libera. El desierto no era un castigo, era el punto donde el río debía recordar su verdadera esencia. No era solo agua, era vida en movimiento, capaz de cambiar de forma y seguir existiendo. Cuando el río se convierte en nube, entendemos que su muerte era solo una ilusión. Porque nada que esté unido al ciclo de Dios muere realmente, solo asciende, cambia de plano, cumple una nueva función. Así ocurre con las pérdidas y los finales en nuestra vida. Dios no los permite para vaciarnos, sino para elevarnos. Cada desierto que enfrentamos, una enfermedad, una separación, una espera, un silencio, tiene un propósito oculto, transformarnos en una versión más libre, más sabia, más consciente. Pero esa transformación solo ocurre cuando dejamos de resistirnos. Mientras el río temía al sol, sufría. Cuando decidió entregarse, se liberó. La fe, entonces, no es evitar el desierto, sino atravesarlo con confianza. El sol simboliza el fuego divino, esa energía de la vida que purifica, que evapora lo superficial y eleva lo esencial. El sol no vino a destruir al río, sino a cambiar su forma. Del mismo modo, las pruebas que enfrentamos no vienen a quitarnos la vida, sino a mostrarnos de qué está hecha. A veces sentimos que el fuego de la dificultad nos quema, pero en realidad nos está haciendo ascender hacia otra comprensión. El alma que se rinde al fuego del proceso es la que más brilla después. El viento, por su parte, representa la voz de la sabiduría divina, la guía interior que no grita, sino susurra. Esa voz que aparece en los momentos de duda, no para imponerse, sino para recordar, confía. No estás solo. El viento no empuja al río, solo le habla. Así también Dios no nos obliga a cambiar, nos invita a confiar. Y cuando aceptamos esa invitación, la transformación sucede con suavidad, como un ascenso natural. La evaporación del río es una metáfora de la rendición espiritual. El alma que se entrega no desaparece, se expande. Deja de ser solo una corriente que avanza, para convertirse en nube que abraza el cielo y regresa como lluvia que da vida. Así también, cuando nos rendimos a la voluntad divina, no perdemos lo que somos, sino que nos convertimos en instrumentos de algo más grande. La confianza nos eleva a planos donde ya no dependemos del control, sino de la fe. Esta alegoría, aunque sencilla en apariencia, encierra un mensaje profundo. Nada en la vida se pierde cuando se entrega a Dios. Incluso las etapas que sentimos que terminan, un trabajo, una relación, una ilusión, son parte del flujo natural del alma. Y cuando soltamos con fe, lo que parecía un final se transforma en un inicio. El río creía que el sol lo destruiría, pero el sol lo hizo parte del cielo. Del mismo modo, muchas veces tememos al cambio, sin saber que en él se esconde nuestra ascensión. Cada persona que escucha esta historia puede verse reflejada en un punto del recorrido. Algunos están todavía en la montaña, disfrutando de la ligereza del inicio. Otros están en el valle, nutriendo a otros con su paso. Y muchos, quizá, están justo en el borde del desierto, preguntándose si seguir o detenerse. Para esos corazones temerosos, esta alegoría es una respuesta: sigue. Porque el propósito no termina en el desierto, empieza después de él. Fluir no es rendirse ante la vida, es alinearse con ella. El río no eligió el destino, pero eligió confiar en el proceso. Y ahí encontró su libertad. Porque la fe no consiste en evitar los desiertos, sino en saber que, incluso allí, el cielo sigue esperándote. Y cuando la vida te lleve a una etapa donde todo parezca evaporarse, cuando sientas que ya no tienes fuerzas, que las cosas se disuelven, recuerda al río. Recuerda que tal vez no estás perdiendo tu camino, sino ascendiendo hacia algo más grande. Que el sol que hoy te abruma, es el mismo que mañana te elevará. Y que los finales, cuando se miran con ojos espirituales, no son más que la manera que tiene Dios de abrir nuevas formas de existencia. Enseñanza profunda. Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que debe decidir si sigue resistiéndose al fluir de la existencia o si, por fin, aprende a confiar. La historia del río nos revela un secreto espiritual que muchos buscan durante años.
La confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir avanzando a pesar de él. El río no dejó de temer al desierto, pero eligió seguir su curso. Esa es la esencia de la fe, moverse aún cuando el alma tiembla. La enseñanza profunda de esta alegoría está en comprender que la vida no se detiene, y que cuando tratamos de hacerlo, sufrimos. Cada intento de controlar lo incontrolable nos aleja de la paz interior. El río sufre mientras pelea contra el curso natural, solo cuando se entrega, descansa. Del mismo modo, nosotros sufrimos cuando nos aferramos a lo que debe cambiar, cuando resistimos los movimientos naturales del alma, cuando creemos que podemos detener el tiempo o forzar los resultados. Confiar no significa no hacer nada, significa actuar desde la serenidad y no desde el miedo. Cuando confiamos, trabajamos, oramos, decidimos, pero lo hacemos desde la certeza de que Dios sostiene los resultados. La diferencia entre quien controla y quien confía está en la paz con la que vive los procesos. Quien controla, se desgasta. Quien confía, se fortalece. El río, en su recorrido, representa las etapas del crecimiento espiritual. Primero fluimos con entusiasmo y curiosidad. Luego aparecen los obstáculos, los desvíos, los tramos donde no sabemos hacia dónde vamos. Y finalmente llega el momento de entrega, ese punto en el que ya no podemos avanzar con las fuerzas humanas y debemos rendirnos a la voluntad divina. Es allí donde nace la verdadera transformación, cuando dejamos de depender de lo visible y confiamos en lo invisible. Muchos temen la rendición porque creen que es debilidad, pero en realidad, rendirse es el acto más valiente del alma. Rendirse a Dios no es dejar de actuar, es dejar de pelear contra lo inevitable. Es abrir las manos y decir, haz tú lo que yo no puedo. Esa entrega no te quita poder, te lo devuelve, porque te reconecta con la fuente de todo poder. El río se vuelve nube, y en esa forma elevada, sigue cumpliendo su propósito. Así también el alma, cuando se entrega, asciende a una frecuencia donde todo cobra sentido. La confianza se construye con memoria. El río puede avanzar porque recuerda de dónde viene. Nosotros también necesitamos recordar, las veces que caímos y nos levantamos, las veces que creímos no tener salida y apareció una, las veces que algo se perdió y más tarde descubrimos que fue para nuestro bien. La mente olvida fácilmente los milagros, pero el alma los guarda. Confiar es volver a esa memoria espiritual y repetir, si Dios me sostuvo antes, me sostendrá otra vez. La enseñanza del río nos recuerda que cada final es una forma de ascensión. Cuando algo termina, una etapa, un vínculo, una ilusión, no se destruye nuestra vida, se transforma nuestra forma de vivir. Y cuando aceptamos ese flujo, nuestra energía se renueva. No hay muerte real en lo que es divino, solo transmutación. El amor, la fe, la esperanza, nunca se pierden, cambian de forma, como el agua que pasa de río a nube, y de nube a lluvia. La mayoría de los sufrimientos humanos nacen de no aceptar esa ley espiritual, la ley del cambio. Nos resistimos a que las cosas cambien porque nos identificamos con lo que fue. Pero la vida no es una fotografía, es un río en movimiento. El alma que aprende a fluir, aprende a vivir. Porque cuando te niegas al cambio, te estancas, y lo que se estanca se corrompe. El agua quieta pierde vida, el alma que se resiste pierde luz. Pero la que fluye, se purifica en el movimiento. Otra enseñanza profunda de esta alegoría es que la confianza transforma el miedo en fe y la espera en sabiduría. El río no se evaporó por rendición, sino por madurez. Aceptó que su forma debía cambiar para cumplir un propósito mayor. Eso también sucede con nosotros. Hay sueños que deben transformarse, relaciones que deben elevarse o disolverse, caminos que deben concluir. Y aunque al principio duela, después comprendemos que lo que parecía pérdida era crecimiento. El alma madura cuando aprende a ver los procesos con perspectiva. El río que teme al sol no sabe que el calor que lo evapora es el mismo que le permite regresar como lluvia. Así también el alma que atraviesa el fuego del dolor descubrirá que ese fuego es el mismo que forja su luz. Por eso, la confianza no es una emoción, es una visión. Es mirar más allá del momento presente y reconocer el propósito oculto detrás de cada experiencia. Cuando confías, el miedo se disuelve porque ya no estás solo con tu mente, estás acompañado por la conciencia divina. Cuando te entregas, la ansiedad se calma porque ya no cargas con el peso de resolverlo todo tú. Y cuando aceptas el proceso, la vida deja de ser lucha para convertirse en enseñanza. Esa es la paz que buscaba el río, y que todos anhelamos encontrar. La enseñanza más grande de esta alegoría podría resumirse así. No temas al cambio, porque el cambio es el lenguaje con el que Dios escribe tu evolución.
Y cuando la vida te lleve al borde del desierto, no te resistas. Respira, ora, confía. Porque en ese aparente final puede estar el nacimiento de tu versión más elevada. Recuerda, el sol no vino a destruirte, sino a elevarte. Y cada paso que das confiando, aunque no lo veas, te acerca al cielo que te espera dentro de ti. Símbolos y detalles. Cada elemento de la alegoría del río es una puerta hacia una verdad interior. Dios habla muchas veces a través de símbolos, porque lo espiritual no se enseña solo con palabras, sino con imágenes que el alma puede sentir y recordar. Por eso, al mirar esta historia con atención, descubrimos que cada parte del paisaje representa un aspecto de nuestra propia vida, un reflejo de las etapas del crecimiento interior. El río es el protagonista y símbolo del alma humana. Representa nuestra esencia viva, la parte de nosotros que siempre está en movimiento, buscando propósito, buscando unión con algo más grande. El agua que corre es la fe en acción. Un río no puede permanecer quieto, si se estanca, deja de ser río. Del mismo modo, el alma necesita fluir, aprender, cambiar, soltar, avanzar. El río nace en lo alto, en la pureza de la montaña, y su descenso es el viaje hacia la experiencia humana. Cuando brota, es inocente, claro, espontáneo. Pero al avanzar, se mezcla con la tierra, con piedras, con hojas, con vida. Así también el alma, cuando entra en el mundo, se ensucia de experiencia, se enfrenta a desafíos, se transforma. Y en ese proceso, a veces olvida su origen divino. El río representa esa búsqueda de retorno al mar, que no es otro lugar que Dios mismo. Fluir, entonces, no es simplemente seguir el curso, sino recordar quién te guía. El río no decide hacia dónde ir, pero sí puede decidir confiar en su corriente. El alma no controla los eventos, pero puede decidir confiar en la guía de Dios. La montaña simboliza el origen divino, el punto de donde venimos y al cual regresamos. En las Escrituras, la montaña siempre ha sido lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Moisés sube al Sinaí, Jesús se transfigura en el monte Tabor, y los profetas escuchan la voz divina en lo alto. Por eso, que el río nazca allí significa que cada alma nace del corazón de Dios. La montaña también representa la visión más alta, la perspectiva del alma antes de entrar en la experiencia humana. Desde lo alto, el río ve lejos, todo parece claro. Pero cuando desciende al valle, su visión se acorta. Así ocurre con nosotros. Cuando venimos al mundo, olvidamos la claridad de nuestra alma eterna y comenzamos a ver solo fragmentos del camino. La fe es lo que nos recuerda el origen cuando la vista se nubla. La tierra simboliza el mundo físico, la materia, las experiencias concretas que moldean el carácter del alma. A medida que el río avanza, va labrando la tierra, creando su cauce, dejando huella. El alma también deja huellas, en las personas, en los lugares, en los actos. Y así como el agua da vida donde pasa, una conciencia despierta también transforma el entorno. Pero la tierra, a veces, también se vuelve pesada, resistiendo el paso del agua. Simboliza los apegos, las creencias fijas, las estructuras que frenan el fluir. Cuando el río encuentra rocas o desvíos, no se detiene, busca otra ruta. Esa es una enseñanza profunda, el alma flexible siempre encuentra su camino. Si una puerta se cierra, no es final, es invitación a cambiar de cauce. El desierto es la metáfora del vacío, la prueba y la transformación. Todo ser humano pasa por desiertos, momentos donde nada florece, donde parece que Dios calla, donde las fuerzas escasean. Pero en el lenguaje del alma, el desierto no es castigo, es purificación. En el desierto, el río se enfrenta al miedo más profundo, desaparecer. Es la misma angustia del alma cuando siente que pierde sentido, dirección o identidad. Pero el desierto tiene una función sagrada, revelar lo esencial. Ahí donde no hay nada, Dios se hace visible. Cuando todo lo externo se evapora, lo interno se vuelve claro. Por eso, el desierto no mata al río, lo prepara para ascender. El sol representa la luz de Dios, el fuego del espíritu y la conciencia superior. A primera vista, parece una amenaza, porque su calor evapora el agua. Pero ese fuego no destruye, transforma. El sol simboliza los procesos de vida que nos elevan a través del calor de la experiencia, las crisis, los desafíos, los duelos. Cada vez que sentimos que el sol de la vida nos abraza, en realidad nos está convirtiendo en algo más ligero, más libre, más cercano al cielo. El sol también es símbolo de iluminación interior. El río teme al sol porque no comprende su propósito.
Nosotros tememos al proceso porque no vemos aún su resultado. Pero la fe es esa valentía de dejarse tocar por el fuego sabiendo que después del calor viene la expansión. El viento es la sabiduría divina que habla al alma. No empuja, no arrastra, no fuerza, guía. Representa esa intuición profunda que no viene del pensamiento, sino del espíritu. Cuando el río escucha al viento, está oyendo a su creador. Así también nosotros, cuando silenciamos la mente, podemos oír esa voz suave que nos dice, confía. El viento aparece justo cuando el río se encuentra en su límite. Y eso no es casualidad. Dios habla con más claridad cuando todo lo demás guarda silencio. Cuando el ruido de la mente se apaga, el alma puede escuchar la dirección del cielo. La lluvia simboliza el regreso del alma a su propósito. Después de la transformación, el río vuelve, pero en una forma nueva. Ya no corre hacia el mar, ahora cae desde el cielo. Su misión no terminó, se amplió. Eso representa el ciclo eterno del alma: ascender, aprender, regresar para dar vida. La lluvia también simboliza la bendición y la expansión de la conciencia. Lo que fue río ahora nutre la tierra, alimenta semillas, llena otros cauces. Así también, quien confía y atraviesa su propio proceso, se convierte en fuente de esperanza para otros. El alma transformada no solo vive para sí, sino que riega con sabiduría las vidas que toca. Cada símbolo de esta alegoría revela una verdad sobre el crecimiento interior. El río nos enseña que el viaje espiritual no es una línea recta, sino un ciclo continuo de ascenso, entrega y retorno. La montaña nos recuerda de dónde venimos. El desierto nos purifica. El sol nos eleva. El viento nos guía. Y la lluvia nos devuelve al mundo como bendición. Nada se pierde en los procesos divinos. Lo que cambia de forma, se perfecciona. Y el alma, igual que el río, está destinada a aprender, a confiar, a transformarse y a regresar, más libre, más consciente y más luminosa que antes. ¿Por qué fue revolucionaria? La alegoría del río que aprendió a confiar es revolucionaria porque invierte la lógica con la que el ser humano suele interpretar la pérdida, el sufrimiento y la transformación. Durante siglos, se ha enseñado que la fe consiste en esperar que Dios elimine los obstáculos, calme el fuego y apacigüe las tormentas. Sin embargo, esta alegoría propone algo distinto. No se trata de evitar el fuego, sino de comprender su propósito. No se trata de huir del desierto, sino de descubrir el sentido que se oculta en él. La revolución está en pasar de pedir que Dios cambie las circunstancias, a permitir que esas circunstancias cambien el corazón. En esta historia, el río no encuentra la salvación evitando su destino, sino atravesándolo. Esa idea rompe con el pensamiento lineal que asocia los finales con destrucción y la rendición con debilidad. La enseñanza no se dirige a una fe pasiva que espera milagros externos, sino a una fe activa que se transforma internamente mientras camina. El mensaje no es Dios te librará del desierto, sino Dios te acompañará en él y lo convertirá en tu ascensión. Ese cambio de perspectiva es lo que hace de esta alegoría una enseñanza revolucionaria. Redefine el sentido de las pruebas y revela que el proceso es parte de la respuesta. También es transformadora porque desplaza la mirada del miedo hacia la confianza. La mayoría de las tradiciones espirituales coinciden en que el miedo es el mayor enemigo del alma. Pero pocas explican que el miedo no se vence huyendo, sino entregándose. El río vence su temor cuando se deja tocar por el sol, cuando se rinde al calor que antes creía mortal. Esa rendición no es resignación, es comprensión. En la alegoría, el sol representa la presencia de Dios que purifica, no el castigo divino que destruye. Ver en el fuego una bendición y no una amenaza, en el calor una vía hacia lo alto y no una condena, es un giro profundo en la forma de entender la espiritualidad. Esta alegoría es revolucionaria porque muestra a Dios no como un juez que interviene desde afuera, sino como la energía que actúa desde dentro. La transformación no llega por un milagro externo, sino por la entrega interior. El río no es salvado por una fuerza que lo rescata, sino por su propia decisión de confiar. Esa visión sutil cambia la relación con la divinidad, deja de ser dependencia y se convierte en comunión. Dios no aparece para detener el proceso, sino para guiarlo. En ese acto de unidad, la criatura y el creador trabajan juntos, uno fluyendo, el otro sosteniendo. El simbolismo también resulta innovador porque dignifica el desierto, que en la mayoría de los relatos es sinónimo de castigo, abandono o aridez. Aquí, el desierto es el portal entre lo humano y lo divino, el lugar donde el alma deja de ser materia para convertirse en espíritu. En la alegoría, el desierto no representa un obstáculo, sino un umbral.
Esa idea enseña que los momentos de vacío no son enemigos del crecimiento, sino condiciones necesarias para que el alma ascienda. Esta visión transforma el sufrimiento en maestro y convierte la espera en un acto de sabiduría. El desierto deja de ser un lugar de pérdida para convertirse en un altar de transformación. Otro aspecto que hace revolucionaria esta alegoría es su manera de redefinir la muerte. En la historia, el río teme evaporarse porque cree que desaparecer es dejar de existir. Pero al hacerlo, descubre que su esencia no muere, solo cambia de forma. Esa enseñanza, aplicada a la vida humana, desafía el miedo más profundo del ser humano, el miedo a dejar de ser. Aquí la muerte, ya sea física, emocional o simbólica, se presenta como un tránsito, no como un fin. Esta comprensión eleva la conciencia y libera del apego a las formas, enseñando que lo eterno siempre encuentra un nuevo cauce. La alegoría también rompe con la visión dualista que separa lo espiritual de lo cotidiano. Muestra que la divinidad no se encuentra solo en el templo o en la oración, sino en el propio flujo de la vida. El río, el sol, el viento y la tierra son manifestaciones de Dios en acción. Esto invita a reconocer lo sagrado en todo, en lo que brilla y en lo que quema, en lo que fluye y en lo que se detiene. Tal mirada espiritualiza lo ordinario y devuelve a cada experiencia humana su sentido trascendente. El mensaje del río es revolucionario porque enseña una forma de fe que no depende del resultado. No se trata de creer solo cuando todo sale bien, sino de seguir creyendo cuando todo parece disolverse. La confianza del río es una confianza madura, no emocional. Es la fe que dice sí a lo desconocido, sabiendo que en lo desconocido también habita Dios. Esta es la fe que transforma el alma, la fe que no pide explicaciones, la que avanza aún con los ojos cerrados porque reconoce la voz del viento que guía. Finalmente, esta alegoría es revolucionaria porque convierte la espiritualidad en un acto de libertad interior. El río asciende cuando deja de luchar contra su destino. Esa imagen enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en aceptar lo que el alma necesita. Al confiar, el río se libera del miedo, del control y de la idea de pérdida. Su viaje demuestra que la rendición no es el final del camino, sino la puerta que conduce a una vida más elevada, más consciente, más luminosa. Por todo esto, la historia del río que aprendió a confiar revoluciona la manera de entender la fe. No promete un camino sin pruebas, sino una conciencia que transforma las pruebas en propósito. No ofrece un atajo, sino una revelación, la de descubrir que el amor de Dios no siempre nos lleva por el camino más corto, pero sí por el que más nos eleva. Y esa certeza, cuando se hace carne en el corazón, cambia para siempre la forma de vivir, de esperar y de amar. Aplicación a nuestra vida hoy. La alegoría del río que aprendió a confiar no es solo una historia espiritual, es un espejo de lo que vivimos cada día. En ella está contenida la manera en que reaccionamos ante los cambios, las pérdidas, las etapas que terminan y los comienzos que no entendemos. Es una metáfora del proceso humano que todos atravesamos: crecer, soltar, transformarnos, y finalmente, aprender a descansar en algo más grande que nosotros mismos. Cada persona tiene su propio desierto. A veces se presenta como una pérdida económica, una ruptura, una enfermedad o un cambio inesperado que desordena todo lo que dábamos por seguro. El primer impulso natural es resistirse, como el río que teme al sol. Intentamos mantener las cosas como estaban, proteger lo conocido, evitar que la vida cambie de forma. Pero tarde o temprano comprendemos que resistir el proceso solo alarga el sufrimiento. La invitación de esta alegoría es a detener la lucha interior y confiar en el propósito que se esconde detrás de cada transformación. Confiar no significa no sentir miedo. Significa caminar aún con miedo, pero guiado por la fe. En la práctica diaria, esto se traduce en aprender a respirar profundo cuando todo parece incierto, en no reaccionar desde la desesperación, en esperar antes de juzgar lo que sucede. La fe aplicada es calma en movimiento. Es la capacidad de decir, no sé qué va a pasar, pero sé que no estoy solo. Esa frase sencilla cambia la energía con la que vivimos cada circunstancia. El río nos enseña a reconocer cuando debemos avanzar y cuando debemos soltarnos. En la vida, hay momentos en los que insistir no significa perseverar, sino resistir un cambio que ya es necesario. Si una puerta se cierra una y otra vez, quizá no es un castigo, sino una redirección. Dios no solo abre caminos, también cierra los que no conducen a nuestra expansión. Aprender a leer esas señales con serenidad es una forma de madurez espiritual. No todo lo que termina era un error, a veces fue solo un tramo de aprendizaje.
Aplicar esta enseñanza hoy es comprender que cada etapa de la vida tiene un sentido sagrado. Cuando la alegría llega, debemos disfrutarla con gratitud. Cuando la tristeza nos visita, debemos recibirla con humildad. Ambas son ríos que pasan. No hay que aferrarse a la una ni huir de la otra. La sabiduría consiste en permanecer presentes en ambos flujos, sabiendo que todo lo que se vive está sirviendo a nuestro crecimiento. Si el día es claro, agradece; si es oscuro, aprende a ver con los ojos del alma. Todo lo que llega tiene propósito, y todo lo que se va también. Otra forma de aplicar esta alegoría es practicar la entrega consciente. En la vida cotidiana, esto se manifiesta cuando dejamos de controlar lo que no podemos cambiar, la actitud de otros, el paso del tiempo, las decisiones que no dependen de nosotros. La entrega no es pasividad, es sabiduría. Implica hacer todo lo posible con amor y luego soltar el resultado. Cuando actúas desde la confianza, tu energía cambia, la mente se calma, las relaciones se alivian, las decisiones se vuelven más claras. El río fluye mejor cuando deja de chocar contra las piedras. Esta enseñanza también nos invita a mirar de otra manera los momentos de evaporación, esos en los que sentimos que nos estamos desvaneciendo o perdiendo algo esencial. Tal vez un proyecto no se concretó, una relación se enfrió o un sueño se detuvo. Es fácil pensar que fracasamos, pero quizás solo estamos ascendiendo hacia una nueva forma de ser. Lo que se evapora no desaparece, cambia de nivel. Tal vez lo que hoy se disuelve en tu vida no es pérdida, sino preparación. La fe ve más allá del instante y reconoce el movimiento invisible que aún no se revela. En el día a día, aplicar esta sabiduría requiere práctica. Es observar tu mente cuando empieza a preocuparse y recordarle: estoy en proceso, y este proceso tiene sentido. Es permitirte llorar si lo necesitas, pero no quedarte a vivir en el lamento. Es tomar una decisión guiada por la paz, no por la prisa. Es elegir la confianza como camino, no como discurso. Cada vez que eliges confiar, abres un espacio para que lo divino actúe en lo invisible. Cada vez que sueltas el control, haces lugar para que el milagro suceda. La alegoría también nos muestra que, cuando confiamos y superamos nuestras pruebas, nos convertimos en lluvia para otros. Lo que aprendemos en nuestros desiertos no se pierde, se convierte en consuelo para quienes vienen detrás. Las lágrimas que un día derramamos se transforman en palabras de aliento, en gestos de comprensión, en amor más sabio. Así como el río regresó a la tierra en forma de lluvia, nosotros también regresamos al mundo renovados, más generosos, más conscientes. Lo que antes dolía, ahora enseña; lo que antes pesaba, ahora sostiene. Aplicar esta historia a la vida actual significa dejar de ver los cambios como amenazas y empezar a verlos como invitaciones. Significa confiar en el proceso cuando no tenemos respuestas. Significa creer que, aunque todo se mueva, hay un orden invisible que lo sostiene. Y sobre todo, significa recordar que Dios no nos pide entender, sino confiar. Cada vez que el alma dice sí en medio de la incertidumbre, el cielo se abre un poco más. El mensaje del río sigue vigente porque vivimos en una época de velocidad, ansiedad y control. Nos enseñan a planearlo todo, a tener certezas, a evitar la vulnerabilidad. Pero el crecimiento del alma no ocurre en la prisa ni en el control, sino en la entrega. Volver a confiar es un acto de revolución interna, es reconocer que no somos dueños del flujo, pero sí responsables de la actitud con la que lo atravesamos. Hoy, más que nunca, necesitamos la sabiduría del río. Aprender a avanzar sin miedo, a descansar en medio del proceso, a reconocer que lo que parece un final puede ser el inicio de algo mucho mayor. Aplicar esta alegoría es vivir con el corazón abierto y con los ojos del alma despiertos. Es recordar que, aunque el sol abrace y el desierto agote, el viento siempre susurra: confía, que lo que viene no te destruirá, te elevará. Versículo del día. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo condensa el espíritu completo de la alegoría del río. Es una promesa de acompañamiento divino, no de ausencia de pruebas. Dios no dice: evitarás las aguas o no conocerás el fuego. Dice: cuando pases por ellos, yo estaré contigo. La diferencia es profunda. La fe madura no se construye en la negación del dolor, sino en la certeza de que la presencia divina permanece en medio de él. En las palabras del profeta Isaías hay una revelación que cambia la forma de entender los procesos. La protección de Dios no consiste en eliminar el desafío, sino en mantenerte intacto dentro de él.
Las aguas representan los momentos donde sentimos que nos sobrepasa la vida, donde todo parece fuera de control. El fuego simboliza los tramos en los que el alma se purifica a través del calor de la experiencia. Ambos son fuerzas transformadoras, no destructivas, y el versículo nos recuerda que ninguna de ellas tiene poder para consumirte cuando tu espíritu está sostenido por la presencia divina. Cuando Dios dice yo estaré contigo, no promete una senda sin obstáculos, sino una compañía inquebrantable. Esa compañía es lo que convierte la prueba en enseñanza y el temor en fe. Así como el río no fue destruido por el sol, sino elevado por él, el alma que atraviesa sus fuegos interiores no se pierde, sino que renace. La promesa no es comodidad, es presencia. No es ausencia de dolor, es la certeza de no caminar solo. Aplicado a la vida diaria, este versículo nos invita a confiar aun cuando todo se mueve. A recordar que no hay circunstancia que pueda apagar el propósito que Dios ha puesto dentro de nosotros. A veces la vida se vuelve un río desbordado o un fuego ardiente, pero incluso ahí hay un espacio seguro, el corazón de la fe. Cuando el alma se asienta en esa confianza, las aguas no la ahogan, el fuego no la consume, y las transformaciones se convierten en portales hacia una conciencia más alta. Isaías 43, 2 no es solo una promesa, es una descripción exacta del camino espiritual. Pasarás por las aguas, pasarás por el fuego. El verbo pasar es clave, nada de lo que duele es permanente. El río no se queda en el desierto, el fuego no dura eternamente, el alma no se queda en la prueba. Todo pasa, y lo que permanece es la fidelidad divina. Esa es la esencia de la esperanza, saber que lo que parece final es solo tránsito. Cuando el creyente toma este versículo como guía, deja de temer el cambio. Entiende que la vida no se trata de evitar los ríos ni de huir de los fuegos, sino de aprender a reconocer a Dios dentro de ellos. En cada prueba hay un rostro divino esperándote, en cada fuego hay una purificación escondida, en cada río hay una promesa de regreso más puro y más libre. Esa es la seguridad que sostiene al alma que confía. Nada puede destruir lo que fue tocado por la eternidad. Este versículo también nos recuerda que la presencia de Dios no es un concepto teológico, sino una experiencia viva. No está fuera, está dentro de cada respiración, en cada pensamiento que elige la fe en lugar del miedo. Yo estaré contigo significa que no hay lugar, ni circunstancia, ni distancia, ni caída, donde su amor no te alcance. El río no perdió su esencia cuando se convirtió en nube, solo cambió de forma. Así también el alma, cuando se deja tocar por el fuego de la vida, no desaparece, se expande, se eleva, regresa más sabia, más serena, más llena de luz. Isaías 43, 2 es una declaración de eternidad dentro del tiempo. Es la voz que nos dice que no hay desierto donde la presencia divina no nos acompañe. Y cuando esa verdad se comprende, los miedos se disuelven y la vida recupera su sentido. Las aguas ya no asustan, el fuego ya no quema, ambos se vuelven mensajeros de un amor que no falla. Por eso, este versículo es el puente perfecto entre la alegoría y nuestra realidad. Nos recuerda que no estamos llamados a evitar los procesos, sino a vivirlos con fe. Que la promesa no es una vida sin pruebas, sino una vida acompañada por la presencia que da sentido a todo. Cuando pasemos por los ríos, Él estará. Cuando atravesemos el fuego, Él seguirá ahí. Y cuando el alma aprenda a confiar, sabrá que incluso en medio de las llamas o las aguas, la paz sigue intacta dentro de ella. Meditación. Cierra los ojos un momento y permite que el silencio te abrace. Respira profundamente, como si cada respiración fuera una ola que entra y sale suavemente. Imagina que estás frente a un río. Lo observas nacer desde lo alto de la montaña, como desciende con decisión, con vida, con propósito. Su sonido es una melodía serena que te recuerda algo antiguo. También tú vienes de lo alto, también tu origen está en lo sagrado. Contempla cómo el río avanza, y nota que no cuestiona su camino. No se pregunta por qué las piedras son grandes, ni por qué el terreno cambia. Simplemente sigue fluyendo. Mientras respiras, pregúntate, ¿en qué parte de mi vida estoy resistiendo el fluir? ¿Qué situaciones estoy tratando de controlar, retener o cambiar por miedo a perder? No necesitas responder con palabras. Solo siente. Deja que tu corazón te muestre las áreas donde aún no confías del todo. Vuelve a mirar el río. Su agua brilla al reflejar la luz del sol. Hay algo en su movimiento que te calma. Comprendes que no hay separación entre él y la fuente que lo alimenta. Así también tú, aunque a veces te sientas perdido o lejos de Dios, sigues siendo parte del mismo flujo. Tu vida no está aislada,
forma parte de un cauce mayor que sabe exactamente hacia dónde se dirige. Respira. Siente el aire entrar por tu nariz, descender al pecho, llenar tus pulmones y luego salir lentamente. Cada inhalación es confianza, cada exhalación es rendición. Imagina que con cada respiración le dices a Dios: confío en ti. No necesito saber cómo terminará todo, solo quiero sentirte aquí. Ahora visualiza el desierto ante ti. La tierra parece seca, el aire cálido, el silencio profundo. Es tu propia etapa de incertidumbre, de espera, de prueba. Pero no hay amenaza. El desierto no es castigo, es espacio. En ese espacio, el alma aprende a escuchar. Mientras permaneces ahí, siente la presencia divina como una brisa suave. Es el viento que en la alegoría le habló al río. Esa voz también te habla a ti. No temas. No estás solo. Lo que hoy parece final, es transformación. Permanece en silencio y deja que esas palabras penetren en tu interior. El miedo que sientes, obsérvalo sin juicio. El cansancio, el desánimo, la duda, todo eso también forma parte del camino. Pero mientras los observas, percibe que no son tu esencia. Son solo nubes pasajeras en el cielo de tu conciencia. Debajo de ellas, hay calma. Debajo del ruido, hay una certeza suave: estás siendo guiado. Respira otra vez, y al hacerlo imagina que el sol te toca la piel. Su calor es intenso, pero no quema. Es el fuego de la transformación. Deja que te envuelva. Siente cómo se disuelven las resistencias, los pensamientos que te dicen no puedo, no sé cómo, no soy suficiente. El calor del sol las disuelve una a una, hasta que dentro de ti solo queda luz. No hay lucha, no hay control, solo presencia. Permítete sentirte como el río cuando se deja tocar por el sol. No muere, se eleva. Imagina ahora que te elevas también. Tu cuerpo se vuelve ligero, tu mente calla, y tu espíritu asciende. Desde arriba, miras tu vida con una nueva claridad. Ves los caminos recorridos, las pruebas superadas, las veces que creíste que no habría salida y, sin embargo, seguiste. Miras cada etapa y comprendes que todo tenía propósito. Nada fue error. Cada desvío era enseñanza, cada demora, protección, cada pérdida, purificación. Desde esta altura, tu corazón se llena de gratitud. Permanece unos instantes en esa sensación de agradecimiento. Repite interiormente: gracias por los caminos que me formaron. Gracias por los desiertos que me enseñaron. Gracias por el fuego que me transformó. Lentamente, imagina que empiezas a descender como lluvia. Eres el mismo río, pero en otra forma. Tus gotas caen sobre la tierra, nutren semillas, dan vida. Sientes la alegría de saber que cada transformación te hizo más capaz de amar, más sabio, más compasivo. Esa es la recompensa del alma que confía, vuelve al mundo con más luz que antes. Respira una vez más. Con cada inhalación, recibe la paz que Dios te ofrece. Con cada exhalación, suelta todo lo que no puedes controlar. En tu mente, deja resonar estas palabras: estoy en el proceso correcto. No estoy perdido, estoy siendo guiado. No estoy solo, Dios camina conmigo. Quédate unos segundos en silencio. Escucha el latido de tu corazón. Cada latido es una promesa: la vida sigue, el amor permanece, el propósito continúa. Cuando te sientas listo, abre los ojos lentamente. Mira el espacio a tu alrededor y recuerda que todo, absolutamente todo, forma parte del mismo río. Cada experiencia, cada emoción, cada persona que encuentres, es una corriente que te enseña algo. No te resistas al fluir. No temas al cambio. Solo confía, como el río que aprendió a hacerlo. Y mientras avances en tu día, guarda esta verdad en tu interior. Dios no te pide entender el camino, solo caminar de su mano. Cuando pases por las aguas, Él estará contigo. Cuando sientas el fuego, Él te elevará. Y cuando regreses como lluvia sobre la tierra, sabrás que todo tuvo sentido. Oración. Señor, hoy vengo ante ti con el corazón abierto, como el río que aprende a confiar. A veces temo los caminos que no entiendo, las etapas que se cierran, los silencios que parecen vacíos. Pero en lo profundo de mi alma sé que tú estás en todo, en la corriente, en el desierto, en el fuego, en la calma. Nada de lo que ocurre me separa de ti, porque en cada paso de mi vida estás obrando con amor y propósito. Gracias por ser el origen del río que soy, por darme movimiento cuando me detengo, y sentido cuando me pierdo. Gracias por enseñarme que fluir no es rendirme al destino, sino rendirme a tu voluntad. Tú conoces mis temores, mis dudas,
mis pensamientos más profundos. Por eso hoy quiero dejarte mi carga, mi control y mi impaciencia. Quiero soltar todo lo que no depende de mí y confiar en que, mientras avanzo, tú enderezas mi camino. Señor, enséñame a fluir con fe cuando el paisaje cambie. Cuando llegue el desierto, recuérdame que ahí también habitas. Cuando el sol queme, recuérdame que no es para destruirme, sino para elevarme. Cuando las aguas se vuelvan turbias, dame claridad. Y cuando el fuego me toque, que tu presencia sea mi protección. Hazme comprender que las transformaciones no son pérdidas, sino pasajes. Que nada se evapora sin propósito. Que todo lo que me quitas es para liberarme, y todo lo que permites es para hacerme crecer. Que el mismo sol que parece duro es el que me convierte en nube, y que el mismo fuego que temo es el que purifica mi corazón. Dame el valor de confiar en el proceso. De no temer lo desconocido. De no huir del silencio ni de las pausas que me enseñan paciencia. Dame el coraje de soltar lo que ya cumplió su ciclo, aunque duela, y la humildad para aceptar lo nuevo que llega aunque no lo comprenda. Señor, ayúdame a escuchar tu voz en medio del ruido, como el río que escucha al viento. Enséñame a reconocer tu guía en los pequeños detalles, en los encuentros, en las pausas, en los cambios que parecen casuales pero son divinos. Que cada paso que dé esté alineado con tu voluntad. Que no viva desde el miedo, sino desde la fe. Que no actúe desde la prisa, sino desde la paz. Haz de mi vida un cauce por donde fluya tu amor. Que mis palabras sean como agua que refresca, que mis gestos sean como lluvia que alivia, que mis acciones sean reflejo de tu luz. Que al pasar por este mundo pueda dejar huellas de esperanza, y que mi presencia lleve consuelo a quienes atraviesan sus propios desiertos. Señor, quiero confiar como el río. Quiero rendirme a tu tiempo, a tu manera, a tu propósito. Quiero aprender a ver tu bondad en medio de la incertidumbre, y tu sabiduría en cada demora. Ayúdame a recordar que, aunque no entienda el por qué, siempre hay un para qué. Y que ese para qué es amor. Hoy encomiendo mi espíritu en tus manos, con la certeza de que todo está bien cuando estoy en ti. Llévame donde quieras, guíame como quieras, haz en mí lo que tengas que hacer. Si tengo que atravesar ríos, que no me inunde el miedo. Si debo caminar por el fuego, que no me falte tu paz. Y si llega el momento de soltar, que no me falte tu amor para hacerlo con gratitud. Gracias, Señor, por tu fidelidad que nunca cambia. Gracias por las veces que enderezaste mis caminos sin que yo lo notara. Gracias por los desvíos que me protegieron y por las pruebas que me fortalecieron. Hoy no te pido que quites los desafíos, sino que me des sabiduría para verlos como parte del plan. No te pido que cambies el camino, sino que cambies mi mirada. Hazme recordar cada día que tú eres el mismo sol que me ilumina y el mismo cielo que me espera. Que no hay lugar donde tu amor no llegue, ni situación donde tu presencia no me acompañe. Y que, cuando la jornada se vuelva larga, pueda escuchar tu voz en el viento diciéndome, confía, que lo que viene no te destruirá, te elevará. Amén. El río que aprendió a confiar no fue distinto a nosotros. También dudó, también tuvo miedo, también se resistió al cambio. Y sin embargo, su mayor transformación ocurrió en el instante en que dejó de luchar. Esa es la enseñanza que hoy guardamos en el corazón. La vida se vuelve más clara cuando dejamos de pelear con lo inevitable y aprendemos a descansar en el propósito de Dios. Cada uno de nosotros tiene dentro un cauce que busca volver a su fuente. A veces el camino será suave y luminoso, otras, nos tocará atravesar desiertos. Pero en todos los escenarios, hay una voz que nos acompaña, la misma que habló al río, no temas, confía. Esa voz no se oye con los oídos, se siente en el alma. Es la certeza silenciosa de que todo está bien, incluso cuando nada parece estarlo. Hoy, que esta alegoría se ha vuelto oración, reflexión y promesa, podemos mirar nuestra vida con nuevos ojos. Podemos entender que lo que parecía final era el umbral hacia algo más alto. Podemos ver que los fuegos que creímos castigo eran en realidad el calor de la transformación. Podemos reconocer que la presencia de Dios no se aparta, sino que se oculta por un instante para enseñarnos a ver con la fe. Esta historia no busca que tengas menos pruebas, sino que las vivas con más conciencia. No promete un camino sin piedras, sino una mente que deja de tropezar con ellas. No elimina el desierto, pero te recuerda que en su silencio hay agua viva. Esa es la diferencia entre sobrevivir y trascender. Quien confía, no se quiebra, se transforma. Por eso, cuando esta semana sientas que la vida te lleva hacia un desierto, recuerda al río. Recuerda que nada se pierde cuando se entrega al sol de la fe. Que cada paso, cada lágrima y cada espera forman parte del mismo viaje.
y que el final que temes podría ser el principio que el cielo ha preparado para ti. La confianza no se impone, se elige. Y hoy puedes elegir vivir con la serenidad de quien sabe que el amor de Dios es más grande que cualquier incertidumbre. Puedes decidir creer, incluso cuando no ves el horizonte. Porque creer no es entender, es permanecer. Y quien permanece en la fe nunca se pierde, solo cambia de forma, como el río que un día ascendió al cielo para volver convertido en lluvia. Así que esta noche, al cerrar los ojos, di en silencio: Señor, me dejo guiar. No necesito saberlo todo, solo quiero sentir tu presencia. Y cuando el miedo vuelva a tocar tu puerta, respóndele con una palabra: confianza. Porque la fe no elimina las tormentas, pero te enseña a danzar bajo la lluvia. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Gracias por abrir tu corazón al mensaje del río, al poder del cambio y a la promesa de Dios. Si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela para que otras almas también recuerden que no están solas en su camino. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad que busca despertar esperanza, fe y equilibrio espiritual. Aquí encontrarás historias, oraciones y enseñanzas que te recordarán que la vida tiene propósito, aun cuando no lo entiendas. Porque el alma que confía no teme el fuego, ni el desierto, ni la espera. Sabe que en todo hay un plan. Y que, al final de todo, el río siempre vuelve al mar. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.